Girton Labs. Hola amigos de YouTube, aquí sus amigos de Girton Labs, laboratorio de equipos de tono. En esta ocasión quiero hablar sobre la eterna duda de qué es mejor, los pedales análogos o las pedaleras multiefectos. La realidad es que no es como que haya un pedal mejor o un pedal peor. Si nos tuviéramos que hacer una pregunta y dar una respuesta directa, podría decir que ninguno es mejor, ninguno es peor. Yo creo que tendríamos que reformular la pregunta. La pregunta debería ser, ¿qué funciona mejor para mí? ¿Qué es lo que es más adecuado para mí? Esa es la pregunta que debería yo de hacerme realmente. Porque ciertamente los pedales análogos funcionan diferente a los pedales digitales, pero al final los pedales digitales buscan emular lo que los pedales análogos hacen. Claro que el funcionamiento es muy distinto. ¿Por qué? Porque un pedal análogo es un circuito electrónico, porque sus componentes son más componentes eléctricos. Aquí en la pantalla les voy a poner una imagen de cómo se ve el circuito de un pedal de overdrive, en este caso, de este lado, y de un compresor. Voy a ver si puedo conseguir la imagen también. Y también les voy a poner cómo se vería o cómo funcionaría el pedal emulación en una pedalera multiefectos. El pedal análogo funciona meramente con circuitos, alteraciones de circuitos. Si nosotros nos ponemos a investigar y a checar la historia y cómo surgió cada uno de los pedales, podríamos darnos cuenta, muchos de ellos surgieron por accidentes, surgieron sin querer, y luego esos accidentes fueron trasladados a la parte del circuito. Se implementaron en un circuito eléctrico y luego se miniaturizaron para hacer los pedales. Por ejemplo, el overdrive surge de la saturación que produce un amplificador en una bocina. Cuando llegas a los límites físicos de la bocina empieza a vibrar de más y en unas frecuencias que la bocina ya no puede soportar físicamente, y en vez de reproducir un sonido limpio y natural como debería reproducirlo, empieza a reproducir un sonido sucio. Ese sonido que tanto nos gusta de los overdrives, que es como que darle un crunch al sonido, como que ensuciarlo un poco, pero sin llegar a distorsionarlo. Luego la distorsión es un poco más allá de eso, se supera esa capa de cristalinidad que dan los overdrives y comienza a saturar mucho más y comienza a generar un ruido muy excesivo, una combinación de la ganancia, que es el volumen de entrada, con el volumen, que es el nivel de salida que tiene el amplificador. Y esto aunado al sonido de la bocina. Claro que esto posteriormente se trasladó a un pedal. Se investigó cómo se podía hacer electrónicamente. Empezaron a usar resistencias y diferentes tipos de componentes eléctricos. Se empezaron a hacer investigaciones, empezaron a hacer pruebas y descubrieron que podían simular el sonido de la distorsión a través de potenciómetros, a través de resistencias. Cuando entra la señal en el pedal pasa a través de unas resistencias. Cada potenciómetro tiene una resistencia que genera un nivel de resistencia diferente, valga la redundancia, y va modulando la señal de una manera diferente según el tipo de resistencia que se le vaya poniendo, según el tipo de componente eléctrico que se le vaya poniendo, la señal se va modulando de manera distinta. El fuzz tiene una manera peculiar en que se descubrió. El fuzz fue meramente un accidente. Un día un guitarrista, desconozco quién fue, sí tuve el dato en algún momento, pero en ese momento no lo tengo, pero fue un personaje famoso, un músico cotizado que estaba en el estudio, estaba grabando. Cuando fueron a las cintas a buscar el resultado, empezaron a escuchar y escucharon que el sonido sonaba roto, literalmente como un fuzz, sonaba muy distorsionado. Les llamó la atención porque el resultado les gustó y empezaron a buscar qué fue lo que produjo ese sonido, qué había de hecho el guitarrista que había producido ese sonido. Entonces empezaron a buscar si había algún cable malo, si el micrófono estaba fallando, la pastilla del micrófono, hasta que dieron con el amplificador y muchos guitarristas y músicos lo empezaron a replicar y empezaron a romper las bocinas de sus amplificadores para lograr ese sonido. Claro que luego más adelante alguien dijo, bueno, yo creo que puedo replicar esto, reproducir este sonido a través de un circuito eléctrico, y es que empezaron a crear los fuzz, empezaron a surgir los pedales de fuzz. ¿Qué hace la variación de sonido entre un pedal overdrive, un pedal distorsión o un pedal fuzz de una marca y de otra? Los componentes. El tono varía, la función es la misma,
pero el tono varía por los componentes que hay dentro del circuito, ya sea por la capacidad de la resistencia, por la capacidad de cada componente que le pueden poner adentro y por la capacidad de los potenciómetros, por el tipo de componentes, por la calidad del componente, por la marca del componente. Eso es lo que da a cada pedal un tono. Algunos le agregan un poco más de componentes, otros le quitan componentes. Y eso es lo que va haciendo la diferencia. En la actualidad ya hay muchos pedales que suenan parecidos porque ya son réplicas de pedales míticos que en su momento salieron y que se fabrican con los mismos componentes o con componentes muy similares y que hacen que suenen muy similares. Ya cada fabricante va agregando pequeñas cosas ya en circuitos más pequeños, ya con la actualidad en microcircuitos, y eso permite hacer pedales más pequeños y que sigan produciendo ese sonido. Ahora, si nos vamos a la pedalera digital, a la multiefectos, que en este caso estoy mostrando el Line 6 HX Stomp, sin embargo, estoy hablando en general de todas las pedaleras multiefectos. No estoy mostrando otra pedalera porque no tengo otra, esta es la que dispongo. Sin embargo, hablo de cualquier marca, Hit Rush, Line 6, Hotton o cualquier marca que ustedes se puedan imaginar o conozcan, Valeton, Moer o la que quieran, funcionan igual. Estas pedaleras funcionan a través de software, es decir, emulan lo que hace con un circuito eléctrico, lo emulan a través de software. Cuando la señal entra al pedal a través de su línea in, un procesador como de computadora, que en este caso se llama DSP, que es un procesador diseñado exclusivamente para procesar señales de audio, para procesar sonidos, se encarga de, a través de software, que es el software que podemos ver aquí, que cuando nosotros le movemos vemos en la pantalla cómo se mueve, o podemos ver cómo agregamos un efecto y tenemos el efecto aquí. A través de software, a través de código binario, esa señal que entra, esa señal eléctrica que entra a un microcircuito de procesadores que hay dentro del pedal de cada pedalera multiefectos, y esta lo transforma en código binario. Y al transformarlo en código binario le va haciendo alteraciones, las alteraciones correspondientes a nivel binario, que emularían lo que en el caso de un pedal análogo hace cada perilla, por ejemplo en el drive, el tono, el volumen. Y luego regresa la señal como un pulso eléctrico y lo vuelve a mandar para que pueda salir y ya salga sonando como un sonido, en este caso de overdrive, que estamos hablando del overdrive. Un pedal de overdrive digital nunca va a sonar igual que un pedal análogo, nunca. Ahora, eso no quiere decir que el pedal digital sea malo, que muchas veces los pedales digitales están intentando emular lo que los pedales análogos hacen, como por ejemplo Tima, que pone Line 6 en su HX Stomp, que es un pedal muy conocido de una marca muy conocida que se llama Timi, y trata de emular el sonido de ese pedal y se acerca mucho al sonido de ese pedal, déjenme decirles, pero nunca va a sonar absolutamente igual, aunque sí suena muy parecido. ¿Por qué? Porque su funcionamiento es diferente, porque la manera en que la señal es procesada es diferente. Ahora, esto no hace que la pedalera multiefectos sea mala. La única diferencia que se marca es que la pedalera multiefectos funciona diferente y la pedalera multiefectos trabaja de una manera distinta al pedal análogo. El pedal análogo literalmente modula la señal físicamente. En cambio, la pedalera multiefectos la modula a nivel software, a nivel binario. Toma la señal eléctrica, la convierte en código binario, la modula en código binario, luego la vuelve a convertir en señal eléctrica y la envía. Y es que el sonido se reproduce. Es por esta razón que funcionan diferente y es por esta razón que probablemente nunca lleguen a sonar igual. Actualmente hay otras formas de emular los pedales, que son los impulsos de respuesta, que actualmente se están usando mucho y son muy famosos para usarse con la emulación de las cabinas, lo que viene a ser el cajón de la bocina y la respuesta que da. Pero también se puede usar en diferentes pedales. También ya he visto pedales de reverb que los están usando. Emulan el reverb a través de un impulso de respuesta. Y esto se acerca un poco más al sonido real, y esto a futuro, cuando sea más popular en diferentes pedales, va a permitir que suene
todavía más parecido a lo real. Ahora, aún así no van a llegar a sonar igual porque hay factores como que para que el impulso de respuesta pueda capturarse se necesita un micrófono, se necesita cables, se necesita una interfaz de audio, se necesita una computadora. Y todos esos componentes que van intermedios antes del resultado final, que sería el impulso de respuesta, afectan al sonido, ya sea a favor o en contra. Y esos factores son los que hacen que, aunque llegue a sonar muy parecido, probablemente nunca llegue a sonar totalmente igual. Ahora, para tener mejores resultados en una pedalera multiefectos, lo ideal es usar impulsos de respuesta de cabinas, que hasta ahorita es el método más parecido a usar un amplificador real. Si tú tienes un amplificador real y conectas tu pedalera multiefectos al amplificador, también vas a tener buenos resultados. ¿Por qué? Porque la fuente de sonido, que en este caso va a ser tu amplificador, tu combo, tu amplificador y tu bocina, esa fuente de sonido te van a dar a ti un sonido real, más la simulación de un pedal de overdrive, por ejemplo, o de chorus o de reverb. Ahora, ¿dónde podemos hablar de que los pedales multiefectos son iguales que los pedales análogos, entre comillas? En los delays y en los reverbs. ¿Por qué? Porque realmente no existe ningún pedal de reverb análogo. Todos los pedales que tú conoces son digitales. Todos los pedales que tú conoces de reverb y de delay son digitales. El Big Sky, el Timeline, el Time Factor, el Flashback, el Hall of Fame y todos esos pedales famosos y muy buenos que suenan muy bien de reverb y de delay son digitales. ¿Por qué? Porque funcionan también con un DSP. ¿Por qué tú podrías pensar que el Big Sky suena mejor que los reverbs de la HX Stomp? Hay una razón muy importante y que es la respuesta a esa diferencia. El Big Sky es un pedal dedicado a reverbs. Es un pedal que únicamente tiene software para trabajar en reverbs. En cambio, la HX Stomp es un pedal multiefectos que se dedica a emular diferentes tipos de efectos. Tenemos octavadores, tenemos chorus, tenemos sintetizadores, emulación de sintetizadores, reverbs, delays, distort, overdrive. Tenemos muchas opciones en esta pedalera y eso es lo que la hace llamativa y la hace versátil. Sin embargo, tiene límites. Las pedaleras multiefectos tienen límites. Ciertamente el Big Sky, por ejemplo, o el Timeline, tienen límites también, pero sus límites son más amplios porque están dedicados a una sola cosa. Si tú quieres usar una pedalera multiefectos que suene bien en lo que tú le pongas y de una manera perfecta, tendrías que comprar una multiefectos que tuviera un procesador muy grande y muy poderoso. Es como las computadoras. Literalmente las pedaleras multiefectos son computadoras. Y obviamente mientras mejor sea su procesador, en este caso su DSP, y en una computadora su procesador de datos, más caro va a ser. Y es por eso que tú dices, bueno, es que la Hotton Ampero y la HX Stomp suenan igual a pesar de que la HX Stomp es más cara. O no, que la HX Stomp y la Helix Floor, que es la top de Helix, suenan igual. Realmente no, seamos sinceros, realmente no. Realmente la Ampero en su precio tiene menor capacidad de procesamiento. No es que su biblioteca de sonido sea mejor o peor que la HX Stomp, simplemente tiene menor capacidad de procesamiento, por eso su precio es un poco más recortado. La HX Stomp tiene un poco mayor de capacidad de procesamiento, por eso es que nos permite agregar más bloques y por eso es que, por ejemplo, en los IRs nos permite seleccionar IRs de mayor cantidad de bits, ya sean de 2048 o de 1024. Esto, por ejemplo, la PodGo no lo permite. La PodGo solo permite de 1024. Y esto se debe directamente a la capacidad de procesamiento que tiene la pedalera. La diferencia del precio dice mucho, no tanto porque sea mejor o peor,
sino por las prestaciones. Cuando tú vas a buscar en una agencia o un automóvil, hay diferentes segmentos de automóvil. El más básico, que no trae ciertas especificaciones que el más caro trae, porque se le van agregando cosas y esas cosas van añadiendo costo. Obviamente, rines de aluminio, vidrios eléctricos, quemacocos y cosas como esas van añadiéndole al costo del auto valor. Y cuando tú lo quieres comprar, obviamente el que tiene quemacocos, rines de aluminio, más bolsas de aire, pantalla de reversa, entre otras cosas, te va a salir más caro que el básico que tiene manijas para los vidrios, que no tiene más que 2 bolsas de aire y que sus rines son de hierro normal, que le tienes que poner esos tapones para que no se vean feos. Es lo mismo con las pedaleras multiefectos. Una pedalera multiefectos más cara está hablando de, obviamente, una mayor capacidad de procesamiento. Ahora, también es cierto que hay pedaleras multiefectos que están demasiado caras y que no logran llegar a cumplir el objetivo, y pedaleras multiefectos económicas que logran dar buenos resultados. No estoy diciendo qué es mejor o qué es peor. ¿Qué se adapta a tu presupuesto y qué te funciona mejor? Eso es lo que tú tienes que pensar, eso es lo que tú tienes que ver. No queda tanto en elegir un análogo o un digital, por qué suena mejor, sino en qué te funciona a ti, qué necesitas tú. Por ejemplo, nosotros tenemos este pedal análogo que es un compresor y un overdrive porque nos gusta tener un compresor siempre al inicio de la cadena, que siempre lo tenemos encendido, la mayor parte del tiempo está encendido, o el 100% del tiempo, diciendo la verdad, el 100% del tiempo está encendido, y el overdrive, que por lo general lo hacemos en combinación con otro overdrive que tenemos en esta pedalera, y lo que buscábamos era algo compacto, no tener un compresor y aparte un overdrive. En un mismo pedal tener las dos cosas. Hay varias opciones de esto. Y nos agrada más tener un compresor análogo a comparación de uno digital que funciona por software y que funciona diferente y por ende suena diferente. Nos gusta más el sonido de uno análogo. Eso no hace que el compresor análogo sea mejor que el compresor digital. Simplemente suenan diferentes, funcionan diferentes y a cada uno les va a funcionar diferente, depende de lo que vayan a tocar. Si a ti te gusta tocar a lo mejor metal o rock así muy pesado, probablemente la cuestión de los agudos en las pedaleras digitales no sea problema para ti, porque esos géneros suenan así de por sí, es el tipo de sonido que buscan. En cambio, en una música como la música worship conocida actualmente en las iglesias, esa música busca sonidos más orgánicos, sonidos más ambientales, más atmosféricos, que sí se pueden producir con una pedalera multiefectos, pero que los resultados son mejores con pedales análogos muchas veces. Y eso también depende del gusto y del guitarrista. Nosotros tenemos la HX Stomp porque la usamos como complemento en una pedalera grande y en su momento ha sido usada también como único pedal. Aquí creamos presets para salir a tocar en el caso de que vayamos a algún lugar donde necesitamos ir muy reducidos de espacio. Llevamos únicamente el HX Stomp, no se lleva nada más. Aquí hay afinador, aquí hay una manera de emular el pedal de volumen. Y también podemos usar el volumen directo desde la guitarra y no hacer uso de pedal de volumen. Aquí tenemos salidas estéreo. Aquí tenemos con el uso de una caja directa ya lo convertimos directamente a XLR, o con un cable adecuado las salidas de esta pedalera multiefectos son balanceadas y no balanceadas, así que podemos usar un plug TRS o un plug TS y va a funcionar igual de bien, no va a tener problemas. Además de que le puedes agregar un pedal de expresión, además de que puedes hacer FX Loop, además de que puedes conectarte directo a la entrada de audífonos y tener tu propio monitoreo. Muchas versatilidades que ofrece esta pedalera en muy poco espacio, pero para casos específicos. Normalmente, cuando la usamos en nuestra pedalera completa, la usamos como complemento. Es decir, aquí ponemos pedales que no tenemos en físico o complementos de pedales que, aunque los tenemos en físico, aquí suenan diferente. Por ejemplo, nosotros en físico tenemos 3 overdrives y una distorsión. Y uno de nuestros overdrive es emulable o switchable hacia una distorsión y un fuzz. Pero aquí tenemos fuzz
Aquí tenemos distorsión y aquí tenemos un overdrive, aparte de los que tenemos físicamente. ¿Por qué? Porque suenan diferente y porque podemos combinar este overdrive con otro overdrive de los físicos y el sonido que se crea es un sonido agradable, un sonido mejor. No es que este sonido sea mejor que el análogo o que el del análogo sea mejor que este, simplemente suenan diferente, funcionan diferente y en muchas ocasiones complementados pueden producir buenos resultados. Esto va a depender de ti. Ahora, ¿cómo puedes elegir tú una pedalera adecuada y correcta para ti? Tienes que conocer el medio de los pedales, tienes que investigar, tienes que saber cómo funciona. Tienes que saber cómo funciona una pedalera digital. Tienes que saber cómo funciona una pedalera análoga. Tienes que saber cómo interconectar. Uno de los problemas que se presentan muchas veces en los pedales análogos es que no saben cómo conectarlos. Por ejemplo, quieren salir en estéreo, pero no saben cómo obtener ese resultado. Hay pedales como este que ya tienen salidas en estéreo y entradas en estéreo. Pero hay otros pedales que no tienen esas posibilidades. Y sí hay maneras de hacerlo en estéreo, pero obviamente hay que usar complementos con otros pedales y obviamente hay que saberlo conectar. Por ejemplo, si vas a usar un Simplifier que tiene la posibilidad de hacer un FX Loop y convertirte la señal a través del FX Loop a estéreo de un pedal como este que trae estéreo y dividirlo hacia ambos lados, tienes que saber cómo conectarlo en FX Loop. Si no sabes cómo conectarlo, pues ese va a ser un problema para ti. Y mucha gente, por no saber cómo conectarlo, prefieren estas pedaleras y eso es válido. Eso es algo muy muy válido y es algo que está bien. Si a ti, por ejemplo, si para ti un impedimento es no sé cómo conectar mis pedales individuales, mejor cómprate una pedalera multiefectos. Si para ti el impedimento es no sé usar el software porque eso de meterme a las configuraciones y tener que moverle y tener que cambiar los parámetros y hacer esto y lo otro es complicado, entonces agarra pedaleras análogas. Crea tu propia pedalera análoga con pedales a tu gusto, pedales que te guste cómo suenen. Obviamente es importante escuchar cómo suenan los pedales. Afortunadamente, ahorita tenemos YouTube y en YouTube podemos buscar los reviews o los videos de estos pedales para conocerlos. Ciertamente en un video suena distinto a como suena en realidad, a como suena cuando tú lo tengas enfrente, pero al menos el video te da una idea de lo que trae, de cómo funciona, de cómo suena. También es bueno que busques videos en tu idioma para que escuches cómo van explicando el funcionamiento de cada cosa. Desafortunadamente en español no hay tantos videos de los pedales y es lo que nosotros estamos tratando de llevar a ustedes a través de este canal, a través de Gearton Labs. El conocimiento que hay de sobra en videos en inglés, pero en español. Queremos brindarles información como esta, que consiste en explicar cómo funcionan los pedales, en explicar qué hace cada uno de sus componentes, en explicar cómo lo puedes setear para que suene mejor, cómo puedes lograr los mejores resultados, cómo puedes ir aprendiendo a usarlos. Porque en eso consiste todo esto. Si tú eres guitarrista y quieres tener una pedalera, sea digital o sea análoga, tú tienes que saber cómo funciona. Si tú no sabes cómo funciona, nunca vas a lograr hacer que suene bien. Podrás tocar muy bonito, podrás tener mucha técnica, podrás tener mucha habilidad y mucha velocidad. Pero si tú no sabes usar tu pedalera, sea cual sea, no vas a hacer que suene bien. Una cuestión muy práctica y muy útil es que leas el manual de cada pedal. Por ejemplo, este pedal tiene su manual tanto físico como digital en la página web de la marca. Y mayormente vienen en inglés. Pero con la tecnología ahorita puedes descargar el manual en inglés y ponerlo a traducir y traducirlo completamente y leerlo. Y cuando no entiendas algo, investiga sobre esto. Investiga, lee, trata de entenderlo. Y si no lo logras entender, acércate con alguien que sepa y pregúntale. Pregúntale si él lo entiende, si sabe cómo funciona y pregúntale cómo hacerlo y que te lo explique de una manera que tú lo puedas entender. Ahora les voy a dar unos tips de cómo pueden ustedes buscar un sonido en sus pedales, ya sea digitales o análogos. Siempre lo digo en mis videos, cada uno de los parámetros deben de moverlos y ver cómo funcionan. Por ejemplo, yo estoy aquí en mi overdrive digital y empiezo a mover el parámetro de gain hasta ver qué resultado tiene al máximo. Luego lo bajo para ver qué resultado tiene al mínimo
y de ahí voy buscando. Luego puedo ponerlo a lo mejor en medio para irme con el siguiente. Veo el parámetro y dice bass cut, pero no sé qué es, no sé qué significa, ni sé qué hace. Pues no es necesario. Agarro y le empiezo a subir. Veo qué hace el máximo. Luego veo qué hace el mínimo. Escucho, noto la diferencia. Y ahí es donde voy tomando la decisión de hacia dónde llevarlo. Puedo ir probando. También la prueba y el error es muy importante. Y aunque toma mucho tiempo y aunque toma muchas horas, eso es lo que te va a ayudar a lograr entender cómo funciona tu pedalera. Y aunque a nivel técnico no logres comprender al 100%, mínimo que la conozcas. Te vas con el siguiente parámetro y haces lo mismo. Y así vas recorriendo todos los parámetros y haces lo mismo. Ahora, otro punto sumamente importante. Vamos a hacer a un lado los pedales análogos y vamos a enfocarnos en el digital. ¿Por qué muchos no pueden hacer sonar sus pedaleras digitales, sus pedaleras multiefectos bien? Ves muchos videos en YouTube donde agarras y escuchas que suena y suena increíble, por ejemplo la Valeton o por ejemplo la Ampero Stomp 2 y dices, oye, suena increíble, pero luego la compras y no suena como lo viste en el video. Te llevas la sorpresa de que no suena como en el video y no logras hacer que suene como en el video. ¿Por qué no logras tener un buen resultado? Muchas veces y muchos dicen que los videos están procesados y si bien no es del todo mentira, tampoco es del todo verdad. ¿Por qué? Porque si tú logras dar con un sonido a través de un DAW de audio, por ejemplo, es porque el sonido sí se obtiene. Solo lo maquillas un poco para que suene mejor. Nosotros tratamos de no hacer eso en ninguno de nuestros videos, pero sí es cierto que muchos lo hacen. Ahora, eso no significa que el sonido que tú escuchas sea mentira. Si ellos lo lograron obtener, aunque sea con un poco de maquillaje, es porque el sonido está. ¿Por qué muchos no logran hacer que sus pedaleras multiefectos suenen bien? El primer punto es porque no la conocen. Si tú no conoces tu pedalera, si tú no conoces cómo funciona, si tú no conoces cómo trabaja cada una de sus secciones y de sus efectos y no sabes qué mover para hacerla sonar, nunca vas a hacer que suene bien. Ese es el primer error. El segundo error, muchos creen que porque tienen aquí en la pedalera multiefectos 50 pedales de distorsión y 50 pedales de overdrive, eso va a hacer que cada vez que vayan a crear un preset, van a usar una distorsión diferente o un overdrive diferente. Y no, eso es un error. Tú tienes que elegir qué efecto vas a usar. Agarrar y conocer un efecto. Por ejemplo, nosotros siempre usamos este overdrive, el Timmy. También siempre usamos esta distorsión, el Convulsive Drive. También siempre usamos esta otra distorsión, el Alpaca Raw, y también siempre usamos este booster. Son pedales que conocemos bien en nuestra multiefectos, son pedales que sabemos cómo suenan, que ya hemos aprendido a conocer, que ya hemos aprendido a setear, que ya hemos aprendido a usar, y por eso es que los usamos. No nos ponemos a inventar y experimentar. Cuando tú tienes una pedalera análoga, no tienes 50 distorsiones y cada vez que vas a tocar una canción diferente o cada vez que vas a armar un setlist diferente, cambias de distorsión. Nosotros tocamos todo el setlist de cada semana que vamos a tocar con este overdrive. Y no andamos cambiando de overdrive. Quizás en algún momento le subo un poco más de tono, quizás en algún momento le subo un poco más de drive para que suene diferente, pero es el mismo overdrive. ¿Por qué usamos este? Porque lo conocemos. Lo mismo tienes que hacer en tu pedalera de efectos. No te pongas a buscar 50 distorsiones diferentes y 50 overdrives diferentes. Encuentra un overdrive y una distorsión que te agrade cómo suenan y conócelos, aprende a conocerlos, aprende a setearlos, aprende a usarlos, muévele a todos los parámetros para que vayas aprendiendo, no tengas miedo, crea un preset nuevo y en ese preset nuevo, así como yo lo estoy haciendo ahorita, te pones a agregar todo lo que quieras. Al final, si el resultado no te gusta, no lo guardas,
Y si te gusta, lo guardas y luego vas moviéndolo y lo vas perfeccionando. Si quieres, le puedes tomar fotos a la pantalla para que veas cómo es que lograste ese sonido, para que guardes los parámetros, para que tengas la posibilidad de irlos guardando y luego irlos cambiando. Así hasta que conozcas el efecto y tú puedas lograrle sacar el mejor sonido a ese efecto en específico. Lo mismo va a pasar con los reverbs y con los delays. No sirve de nada que tú agarres y te pongas a tener 50 reverbs y 50 delays. En este caso, puedes usar diferentes reverbs y diferentes delays, pero primero céntrate en conocerlo. Por ejemplo, nosotros solemos usar mucho este reverb para cuestiones ambientales y este reverb para cuestiones donde tocamos más rápido, porque es un reverb corto. Tienes que aprender a conocer los efectos de la pedalera. Después, cuando ya conozcas 1, 2 o 3, te puedes ir metiendo con los demás hasta que llegue el punto en que conozcas muy bien tu pedalera multiefectos. Y cuando eso suceda, cuando tú llegues a conocer tu pedalera de multiefectos completamente, va a llegar el punto en el que vas a poder manipularla a la medida de tu gusto y vas a lograrle sacar el mayor sonido posible. Ahora, un punto final y muy importante que quiero hablarles rapidito, porque parece que se va a descargar mi cámara. Y es que tienen que conocer su pedalera y aprender que las pedaleras multiefectos tienen límites. Como les decía, son computadoras. Mientras más cara la computadora, mayor capacidad de procesamiento. Pero si su pedalera es una pedalera un poco más económica, un poco más sencilla, tienen que aprender a conocer sus límites. Si tú vas a tocar, por ejemplo, música ambiental y no necesitas nada de esto, simplemente quítalo. No uses más que lo que necesitas. Por ejemplo, agregamos un overdrive y necesito únicamente un reverb en mono porque consume menos DSP y un delay. En estéreo porque quiero que suene más abierto y agarro el simple delay que tiene parámetros bastante básicos. No es necesario que yo agarre y quiera ocupar los 8 pedales que me permite acá y que yo quiera meter un compresor y que quiera meter un ecualizador y que quiera meter un octavador, que quiera meter un chorus y que me ponga a meter un montón de efectos que luego de alguna manera van a mermar la capacidad de procesamiento de mi DSP, de mi pedalera multiefectos. Tengo que aprender a conocer mi pedalera y a usarla respetando sus límites. Si no necesito tantos efectos, usar solo los que necesito y enfocarme en eso, en los que necesito únicamente. Puedo crear presets diferentes y si ya logré que un reverb suene como a mí me gusta, lo copio y lo pego en el siguiente preset. Y así, fácil y sencillo. Sin más por el momento, nos despedimos. Aquí sus amigos de Gearton Labs, el laboratorio de equipos de tono, les invitan a que compartan nuestros videos, les den like y se suscriban a nuestro canal. Les esperamos en un próximo video.